que habíamos comentado con antelación. Si queremos ir más allá, lo relativo a los requisitos de procedibilidad, es decir, si estamos hablando de un delito, de aquellos que requieren de agotar previamente un requisito de procedibilidad de carácter excepcional, como pudiera ser una declaratoria de perjuicio, una declaratoria de procedencia o la petición expresa de ciertos órganos facultados para ello, pues entonces también debemos analizar si se encuentra agotado o no dicho requisito, porque este es valga la redundancia, es un requisito sine qua non, es decir, sin el cual no se puede proceder en contra del justiciable. O sea, ni siquiera tendrían por qué ejercitar la acción penal. Es un impedimento legal para que se ejercite la acción penal, como en el caso del asunto del gobernador de Tamaulipas, que ustedes ya tienen conocimiento sobre ese asunto, incluso dejamos ahí un ejercicio, y donde pues obviamente ya sabíamos quién era incluso la autoridad responsable, porque esto fue una cuestión del dominio público, incluso nos dieron hasta el nombre, ¿verdad? No, nos dieron la denominación del juzgado y nos dieron hasta el nombre del juez. Entonces en específico ya sabíamos quién era la autoridad ordenadora. La autoridad ejecutora tendríamos que analizar entonces quién era, y lo primero que tendríamos que empezar a combatir en ese tipo de actos entonces es lo relativo a los requisitos de procedibilidad. Y en este sentido entonces partimos de lo que refiere el artículo 16 constitucional en relación a aquellos que deben cumplirse para que se obsequie una orden de aprehensión. Y lo primero que precisa este dispositivo es que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que medie denuncia o querella, ¿verdad?, sobre un hecho aparentemente constitutivo de delito y existan datos que hagan presumir la probable intervención del sujeto activo a título de autoría o participación. Esto desde luego lo retoma el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces lo primero que tenemos que analizar es si se encuentra satisfecho dicho requisito de procedibilidad. En el caso particular ha visto muchas discusiones en diversos foros en cuanto a si se cumple o no dicho requisito. Por ahí Ivonne incluso me obsequió un análisis que hace un abogado y donde refiere que pues quien tenía que haber resuelto sobre la declaratoria de procedencia ni siquiera era la Cámara de Diputados, bueno, el Congreso local de Tamaulipas, sino el Tribunal Superior de Justicia, porque así lo establece la Constitución local. De cualquier manera, entonces, está corroborando que no estaba satisfecho un requisito de procedibilidad. Ahora, habría que analizar si constitucionalmente ese tribunal está invadiendo o no la esfera de competencia del Congreso de la Unión, porque no obstante que esté previsto en la Constitución local de la entidad federativa respectiva, desde mi particular punto de vista va en contra de lo que refiere el artículo 111 constitucional, donde expresamente se habla de los congresos locales, más no de los tribunales superiores de justicia. Entonces estamos hablando incluso de una cuestión de inconstitucionalidad que también tendría que ser objeto de los conceptos de violación por parte del abogado que esté representando en este caso al gobernador.
Pero lo que más nos debe preocupar es que esta situación, obviamente por la trascendencia, seguramente va a llegar a la Suprema Corte, ¿sí? Y que posiblemente no se le dé una solución jurídica, sino de carácter político, y que pudiera incluso marcar precedentes. A lo mejor ahorita en el caso particular no nos perjudica a nosotros, pero imagínense que se resuelva por vía de jurisprudencia, en vía de precedentes, que es constitucional que se proceda en contra de una persona aun cuando no se encuentra agotado un requisito de procedibilidad. Pues este es el parteaguas o la apertura para que se cometan violaciones de derechos humanos en contra de cualquier persona, ¿sí? El problema es que, vamos a ser sinceros, la mayoría de las personas que habitan la Ciudad de México pues desconocen lo que es el derecho. Pero además se creen con la calidad moral para opinar sobre el tema porque ya saben quién les lavó el coco y les hace creer que todo esto es en beneficio de los más vulnerables. Pero esto ¿qué tiene que ver con las personas más vulnerables? Y dos, someter a plebiscito o a la opinión pública cuestiones que son estrictamente de derecho, cuando ellos no saben ni qué es un requisito de procedibilidad, lo que es el control difuso de la Constitución, por lo tanto del control de la legalidad, qué es el amparo. No sé, es lamentable lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Y pues ya se ve más o menos el camino que está tomando la justicia, ¿verdad? En México. Ya de alguna manera podemos adelantarnos un poco, y es triste, pero muchas de estas reformas que violentan derechos humanos van a ser declaradas constitucionales. Entonces, pues nos esperan unos años bastante complicados, por lo menos de aquí a lo que culmina esta administración, y vamos a ver si no se atreven a, mediante un artículo transitorio, a extender su mandato, ¿no? Y sustentar su constitucionalidad con algún precedente, porque ya se resolvió que el artículo transitorio mediante el cual se prolonga el mandato del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura pues es constitucional. Entonces nos podemos esperar pues muchísimas cosas, aunado a que pues es bastante predecible, ¿no? Ya hasta uno se imagina qué es lo que va a contestar o lo que va a decir antes de que salga de su propia voz. A ver, me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Porque para eso son estos foros. A ver, Leo, ¿qué opina con la situación que está prevaleciendo actualmente en México con esta cuestión de la reforma judicial y ese tan criticado transitorio? Sí, precisamente lo que hemos venido viendo, ¿no? Digo, al final de cuentas, en este caso, si tomamos como parteaguas este caso del gobernador de Tamaulipas, pues sabemos que va a terminar resolviéndose de manera política, pero si nosotros como críticos y estudiosos del derecho vamos al fondo de la situación, es muy riesgoso que pudiera determinar la Corte que es constitucional esta situación, porque entonces ¿dónde quedarían todos esos criterios anteriores y dónde quedaría toda esa figura precisamente de lo que es el juicio de amparo para el gobernado que es violentado en su esfera jurídica? Yo ya no me sentiría, bueno, yo como abogado lo veo muy peligroso, porque entonces pues realmente ya no tendríamos o estaríamos muy vulnerables, y yo ya no podría atreverme a decir que
pues poder hacer foros donde se puedan exponer estas situaciones y que al menos las autoridades sepan pues que no toda la gente está de brazos cruzados, ¿no? A lo mejor sí hay minorías, pero que pues sí nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nivel normativo, a nivel soberanía, ¿no? Legislativo. Y bueno, yo lo comentaba también con otros colegas, si la situación ahorita actual está de esta manera, y basta y sobra para darme cuenta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia se pudo reelegir cuando habíamos visto una barbarie de este tipo, ¿no? Y que es el órgano encargado de velar por la soberanía y por los derechos de este pueblo, se desvió de esta manera, pues es un ensayo para el 2024 de la presidencia, así lo veo yo. Entonces, yo que tengo pequeños y que todavía les falta mucho camino, pues, he llegado a pensar que a lo mejor mi última opción, mi último recurso, pues tristemente sería para oportunidades mejores en todo aspecto, y salirme del país, ¿no? En un futuro no muy lejano, y ver cómo dejar aquí instaurado, pues tal vez mi firma, 2, 3 lugares en el centro, en el norte y en el sur del país, y yo irme al país vecino, ¿no? Aprovechando, en mi caso muy personal, que mis hijos tienen la doble nacionalidad, pues aprovechar eso para ellos como oportunidad de vida, porque sí no le veo pies ni cabezas a este país con este actual gobierno, como vienen las cosas, aunque ya me di cuenta que es posible que suceda todo si pudo reelegirse el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pudo tolerar se insultara a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué me puedo esperar? Entonces no tengo yo ya la certeza ni la tranquilidad jurídica de que a través de un juicio de amparo pueda yo ser escuchado y puedan ser restituidos los derechos que se me han violentado. Eso es lo que yo puedo opinar. Muchas gracias, Loxi. Concuerdo contigo. De hecho, se vio reflejado en las elecciones. Las personas que normalmente no votan porque no creen en las instituciones, por primera vez se vieron obligados a votar. Bueno, pues por ejemplo, mis redes sociales está de alguna manera, estoy rodeado de profesionistas y jamás había visto que se manifestara, ¿no? En el sentido de que acudían a las urnas a ejercer el voto, porque precisamente son esos profesionistas, esos pequeños, medianos empresarios que de alguna manera tienen un poco de conocimiento en el derecho y que ya se dieron cuenta las directrices que está tomando nuestro país, pues quisieron de alguna manera tratar de equilibrar las cosas. Obviamente no alcanzó porque la mayoría sigue ciego de alguna manera, y entonces pues este tipo de foros precisamente son para analizar estas situaciones, tratar de abrirle los ojos, porque también es triste que profesionistas y sobre todo conocedores del derecho defiendan este tipo de proyecto de nación que propiamente pues va en vías de una dictadura, ¿no? Tal vez ahorita todavía no se refleja en su totalidad, pero como tú lo mencionas, después del 2024 posiblemente ya tome propiamente las vertientes de una dictadura. Bien, bueno, sí.
mejor esfuerzo, pero si me van a salir con esto es constitucional, el máximo órgano me lo va a determinar así, pues hasta para uno como profesionista llega el momento de decir, pues me rindo, ¿no? Porque yo puedo hacer mi mejor esfuerzo, pero pues, no me dan esa opción, ¿no? De entrar a un verdadero debate jurídico, a una obligación del derecho, y también como estudiantes nosotros pues a veces tenemos que aceptar estas cuestiones y pues es frustrante y desespera, ¿no? Y más desespera escuchar esos tipos de comentarios de gente que tiene pues, estudios, decir que las cosas van bien, que vienen mejor. Les digo, yo quisiera ver cómo le hace, porque yo les puedo pasar mis facturas cada semana y pues no está nada fácil, ¿no? Y trato de hacer mi mejor esfuerzo profesional y con decoro para honrar lo que yo estoy aprendiendo y es complicado, también es muy complicado. Entonces, pues no hay más que seguir teniendo esperanza de que podemos marcar la diferencia en la medida y desde nuestras trincheras, pero se vienen cosas aún más difíciles. Sí, es correcto. Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Y precisamente pues vamos a ver cómo no se respeta incluso pues lo que en su momento había determinado la jurisprudencia de la Corte. Decíamos entonces que para que se obsequie una orden de aprehensión sin que medie citatorio, el Ministerio Público desde luego debe justificar la necesidad de la cautela ante el juez de control. En ese sentido entonces debe aportar datos de prueba para sustentar cualquiera de las circunstancias que hicimos alusión con antelación, y en este sentido aquí tengo a la vista la tesis de jurisprudencia con número de registro 2021-956, es de la primera sala de nuestro máximo tribunal de la 10ª época y lleva por rubro el siguiente: orden de aprehensión. Para su emisión sin que medie citatorio, el Ministerio Público debe justificar la necesidad de cautela ante el juez de control sin que ello se satisfaga con la sola circunstancia de que los hechos del caso corresponda a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Es decir, el simple hecho de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa por sí solo no es suficiente para justificar la necesidad de la cautela, porque ya lo vimos con antelación. Tengo que acreditar además que el sujeto pretende sustraerse de la acción de la justicia, es decir, no está de alguna manera garantizada su comparecencia a juicio, la víctima testigo, la víctima ofendida, algún testigo o la propia sociedad corre en riesgo, o se puede obstruir, obstaculizar la investigación, incluso desaparecer o destruir los objetos o los instrumentos del delito. En este sentido entonces el referir exclusivamente que el delito amerita prisión preventiva justificada no es suficiente para justificar la necesidad de la cautela, y por ende cualquier orden de aprehensión que se obsequie bajo esta circunstancia es violatorio de los derechos humanos del justiciable, y consecuentemente en nuestros conceptos de violación debemos argumentar una violación al artículo 16 párrafo primero constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, y consecuentemente el órgano jurisdiccional al momento de obsequiar la orden de aprehensión mediante resolución de fecha tal omitió observar lo que al efecto dispone el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a los artículos 168 a 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en virtud de que el Ministerio Público no aportó los datos de prueba suficientes para sustentar que el sujeto se pretende evadir de la acción de la justicia, o que la víctima, el testigo o la sociedad corren riesgo, o que se va a obstruir
lo que es la investigación mediante la destrucción, desaparición de los objetos o los instrumentos del delito. Entonces, al carecer de la debida fundamentación y motivación, pues lo concerniente es que se nos otorgue el amparo y protección de la justicia federal. Entonces, recuérdense, debe de contener mi concepto de violación, mi premisa mayor, es decir, el precepto constitucional que consideramos está violento. En este caso es el 16, párrafo primero de la Constitución Federal. El acto de autoridad que está vulnerando los derechos humanos que estamos aduciendo en nuestros conceptos de violación, en este caso es la resolución de fecha tal mediante el juez de control adscrito a la unidad de control judicial número tal, ¿sí? Gira orden de aprehensión en contra del imputado de nombre tal por el delito, ¿sí? Y mi conclusión, es decir, los argumentos de hecho y derecho del por qué se está violentando el derecho humano al que estamos aduciendo al momento de emitirse el acto de autoridad, y lo podemos robustecer con estos criterios jurisprudenciales. Aquí tengo otra. Esta es una tesis aislada, es de la 10ª época. Tiene por número de registro el 2019-170. El rubro dice lo siguiente: orden de aprehensión en el sistema de justicia penal acusatorio, caso en que se justifica la necesidad de la cautela para su emisión al existir la posibilidad de que el inculpado se evada de la acción de la justicia ante lo elevado del monto de la condena de la reparación del daño. Es decir, aquí nos está dando una circunstancia con la cual se pudiera acreditar la posibilidad de que el inculpado se evada de la acción de la justicia, y nos dice lo siguiente, dice: cuando la pena pública de la reparación del daño constituye una cantidad exorbitante, es legal estimar que se generaría una actitud negativa en el ánimo del sujeto activo, es decir, que se abstuviera de comparecer voluntariamente para someterse al proceso ante el órgano jurisdiccional y de esa forma sustraerse de la acción de la justicia, por lo que se justifica la emisión de una orden de aprehensión. Esto porque la posible condena de dicha pena al imputado permite considerar que el exorbitante monto de la reparación del daño, así como el hecho de que aquel haya viajado al extranjero y cuente con pasaporte vigente, a pesar de tener un domicilio habitual fijo, son razonamientos suficientes para justificar que existe la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia, y por ello es necesario dictar la orden de aprehensión al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción tercera del artículo 141 en relación con el diverso numeral 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces nos está corroborando que la autoridad jurisdiccional debe tomar en consideración las reglas del 141, pero también las que mencionábamos, las del 168, 169 y 170. Aquí en el caso particular se nos está haciendo alusión al posible peligro de que el sujeto pretenda evadirse de la acción de la justicia en virtud de que el monto por el que pudiera ser condenado para reparar el daño es exorbitante. Ejemplo, si ya tuve un asunto donde, creo que ya se los había comentado, el deudor alimentario conviene con la parte acreedora a dar una pensión mensual de 44,000 pesos mensuales, ¿sí? Y donde supuestamente la acreedora alimentaria argumentaba una deuda de aproximadamente 3 años.
Entonces si le echamos lápiz, como dicen vulgarmente, son 40,000 por 12, estamos hablando de 480,000 por año. Y luego eso lo multiplicamos por 3, pues ya estamos hablando de 1,320,000 pesos. Entonces estamos hablando de una cantidad que posiblemente sí puede ser considerada como exorbitante, pero que aunado a este argumento debo aportar, ¿verdad?, los datos de prueba pertinentes para sustentar el peligro de sustracción. Y entonces, ¿qué puedo hacer referencia? Pues que es una persona solvente, que tiene los recursos para salir al extranjero. Obviamente tendría que girar oficio como autoridad ministerial a la autoridad pertinente para que me informe si el pasaporte se encuentra vigente y si ha salido, ¿verdad?, en el territorio nacional, no sé, durante el último año. Y no obstante de que tenga un domicilio habitual, pues constantemente sale al extranjero. Entonces tengo que aportar. Además, ¿cómo voy a acreditar en su caso lo relativo a la reparación del daño? Pues se tiene que ofrecer un dictamen, ¿verdad?, en contabilidad, donde se haga el cálculo de cuántas mensualidades ha dejado de depositar el deudor alimentario ante el órgano jurisdiccional. Obviamente también solicitar copia certificada, ¿verdad?, del expediente ante el juez de lo familiar. Todos estos, ¿qué son? Son datos de prueba que deben obrar en la carpeta y que desde luego deberá anunciar la autoridad ministerial al hacer su solicitud, y que debe tomar en consideración el juez de control para llegar a la conclusión que sí está justificada la necesidad de la cautela, porque existe el temor fundado de que el sujeto se va a sustraer de la acción de la justicia, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo va a ser mi oportunidad para poder determinar si se cumplieron o no con los requisitos que mencionan el 141 y el 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Pues obviamente cuando la autoridad responsable rinda su informe justificado y envíe, por supuesto, el video donde obra la audiencia en secreto, donde se llevó a cabo la solicitud de la orden de aprehensión. Y si mi demanda de alguna manera quedó endeble, pues es el momento oportuno para que yo amplíe la misma y formule nuevos conceptos de violación, porque finalmente son hechos que están relacionados, ¿verdad?, con el acto reclamado, y los cuales desde luego por su secrecía no había tenido yo conocimiento. ¿Cuándo es cuando me entero de tales actos? Cuando la autoridad responsable rinde su informe justificado. Aquí tengo otra tesis. Es una tesis aislada. Lleva por número de registro 2021-642. Es también de la 10ª época y lleva por rubro el siguiente. Todas, obviamente, ya saben, están en su materia. Orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio. El señalamiento del monto económico de lo que estima el Ministerio Público obtuvo el imputado ilícitamente por el hecho que la ley señala como delito, no puede considerarse para justificar la necesidad de la cautela para la emisión de aquella, pues de lo contrario se viola el principio de presunción de inocencia. Vamos a ver qué nos dice esa tesis. Dice: conforme a una interpretación del artículo 141, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, el monto económico que estima el Ministerio Público obtuvo el imputado ilícitamente por el hecho que la ley señala como delito
no puede considerarse un argumento válido para justificar la necesidad de la cautela para la emisión de la orden de aprehensión girada en su contra, como una forma de conducirlo a la audiencia de formulación de la imputación, pues esa postura se encuentra en franca contradicción con el principio de presunción de inocencia, al convertirse en un elemento que justifica la orden de captura, pues al considerarlo así, todos los casos en que se investiga un hecho relacionado con la obtención indebida de recursos económicos, se acreditaría la necesidad de emitir una orden de aprehensión en contravención con los principios de presunción de inocencia y mínima intervención, bases fundamentales del sistema de justicia penal acusatorio contenidos en el artículo 18, 19 párrafo segundo y 20 primer párrafo apartado B fracción primera de la Constitución Federal, en cuanto que de ello se advierte que el nuevo proceso busca afectar lo menos posible la libertad de las personas. Entonces, retomando estos criterios y llevándolos al ejercicio práctico que realizamos, nosotros teníamos que analizar si estaba justificada o no la necesidad de la cautela. Y todos los criterios han sido uniformes en el sentido de que lo primero que tendría que haber ordenado el juez de control es un citatorio, ¿verdad? A menos que existiera la necesidad de la cautela. Ahora, estamos hablando de una persona que actualmente es gobernador de una entidad federativa, que no se le retiró el cargo una vez que se le dio vista al Congreso local. Es decir, no se convalidó la resolución que en su momento tomó la Cámara de Diputados en apego a lo que señala el artículo 111 de la Constitución Federal. Es una persona entonces que está arraigada a un determinado domicilio y que por ende pues no existe el temor fundado de que se va a sustraer de la acción de la justicia, pues incluso está desempeñando un cargo, ¿no?, de elección popular. Luego entonces pues no veo la forma en cómo puedan justificar la necesidad de la cautela. Sin embargo, para ello tendríamos que tener acceso, como les comento, al video donde la fiscalía expone sus argumentos y cuáles son los que tomó en consideración en su momento el juez de control para justificar la necesidad de esa cautela, aunado a que no está satisfecho un requisito de procedibilidad. ¿Sí? Ahora, pues obviamente sabemos que ese asunto no se resolvió pues conforme a derecho, que hay ciertas directrices y que ya lo vimos, va a haber jueces que se adhieran a las directrices que dé el sistema, habrá jueces que asuman su papel de juez, pero también las consecuencias de resolver ajustado a derecho, porque obviamente van a ser objeto de persecución, ¿no? Y esta reforma judicial, acuérdense, lo que hizo también fue constitucionalizar esta cuestión de los acuerdos del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde hay una violación clara al principio de reserva de ley que estuvimos analizando la sesión anterior y que se supone que es extensiva a las faltas administrativas, y donde se nos dice que para que una conducta sea constitutiva de una infracción, pues obviamente debe emanar de una ley previamente expedida por las autoridades constitucionalmente facultadas para ello, en este caso el Congreso de la Unión y los congresos locales. Sin embargo, al constitucionalizarse estos acuerdos, pues ¿qué creen? Que mediante estos acuerdos se van a crear tipos administrativos, pero como están constitucionalizados, pues consecuentemente el amparo será improcedente. Entonces, aquellos jueces que no acaten las directrices
de ya saben quién pudieran ser objeto de una persecución, si no penal, por lo menos del derecho administrativo sancionador, donde obviamente puede venir una suspensión, una inhabilitación y una destitución por conductas que en estricto derecho ni siquiera son faltas administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por eso es que ustedes se tienen que dar cuenta, como expertos del derecho, todo lo que se está cocinando y todo lo que se va a discutir en su momento en la Suprema Corte, y que si ésta se presta a que se declare constitucional, pues básicamente están aniquilando el Estado de derecho. Y efectivamente, como dice Leo, nosotros como abogados litigantes, ¿qué certeza jurídica le podemos ofrecer a nuestros posibles clientes cuando sabemos que el asunto no se va a resolver conforme a derecho, sino conforme a los intereses políticos de la persona que esté al frente del Ejecutivo Federal o estatal? Entonces, debemos darnos cuenta hacia dónde vamos y cuál es el peligro que corremos si se llega a declarar constitucional. Por eso también considero peligroso que se someta esto a los denominados plebiscitos, es decir, a la opinión del público en general. El público en general es desconocedor del derecho. Si los mismos abogados, ya lo vimos, sobre todo en estas generaciones perdidas, desconocen del derecho, o sea, ¿cómo le puedes pedir su opinión a una persona que no tiene el mínimo conocimiento en derecho y que te diga si está a favor o no de que el presidente de la Corte prolongue su administración por 2 años más en beneficio de la sociedad en general? O sea, ¿se dan cuenta del monstruo que tenemos al frente del Ejecutivo Federal y el peligro que corremos como gobernados? Si a esas personas les pisotean sus derechos, ¿qué podemos esperar los demás? Lo dejo a su reflexión. Bien, entonces, como ya lo pudimos analizar, si el juez va a obsequiar la orden de aprehensión, la misma debe estar fundada y motivada, ¿sí? Y ya vimos cómo le vamos a argumentar en este caso al juez de distrito por qué no se fundó se omitió observar las reglas que refiere el artículo 141 en su fracción tal en relación al 168, 169, 170 del Código Nacional. El caso en específico que supuestamente argumentó la Fiscalía y que tomó en consideración el juez de control para sustentar la necesidad de dicha cautela. No sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna duda. ¿No? ¿Ivonne? ¿No? ¿Sofía? No. ¿No? No. ¿Alma? No. ¿Cintia? Creo que está dormida Cintia. Bueno, ¿qué otra situación quiero comentarles? Por ahí vi un video hace no mucho de un abogado que refería que cuando probamos un amparo contra una orden de aprehensión, debemos argumentar que se está violentando el principio de contradicción regulado por el artículo 20 constitucional. No perdamos el tiempo en situaciones que ya fueron resueltas por nuestro máximo tribunal. Ya les había comentado, se estableció que estas audiencias estas audiencias no podía activar el micrófono. sí, bueno, ¿tienes alguna duda? No, ninguna.
Decíamos entonces, estas audiencias son excepciones a este principio de contradicción, porque precisamente lo que pretenden es evitar que el sujeto se vaya a sustraer de la acción de la justicia. Entonces, si yo le aviso como órgano jurisdiccional que voy a girar una orden de aprehensión, ¿qué voy a propiciar? Pues que se vada, ¿verdad?, de la acción de la justicia. Si voy a ordenar el arraigo en su contra, o voy a determinar que lo voy a obligar a que me aporte muestras de algún fluido corporal, como semen, saliva, pues obviamente es lógico que lo que voy a generar es que el sujeto se vada de la acción de la justicia. Entonces, en este sentido, lo que hacen los criterios que estamos comentando es precisar que es de alguna manera está justificado que este tipo de audiencias se lleven con cierta reserva, en este caso para el justiciable, con el fin de evitar que se vada de la acción de la justicia. Y entonces vamos a ver qué nos dice. Bueno, lleva por rubro el siguiente, dice audiencia privada sobre solicitud de orden de aprehensión, comparecencia. Las intervenciones del juez de control como rector del proceso respecto de precisiones o aclaraciones de datos no vulneran los principios de imparcialidad y equidad procesal, dice, de una interpretación literal del artículo 143, párrafo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que establece: en caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes. Se obtiene que el juez de control está facultado para prevenir al representante social en la respectiva audiencia privada con la finalidad de que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes. Por tanto, la intervención del juzgador con el objeto de que se colmen los requisitos exigibles para la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no supone una violación al principio de imparcialidad, pues no implica subsanar deficiencia alguna o coadyuvar al Ministerio Público. Tampoco genera un desequilibrio procesal en la medida de que tal aclaración permite al juzgador como rector del proceso contar con datos precisos en beneficio del debido proceso y la exacta aplicación de la ley penal. Es decir, no se vulnera en este caso el principio de imparcialidad cuando no se encuentran satisfechos algunos requisitos previstos en el 141, 168, 169 y 170, que ya comentamos, que regulan estas cuestiones de cuándo está justificada la necesidad de la cautela, y que de alguna manera el juez le supla la deficiencia al órgano jurisdiccional, finalmente quien es el rector del proceso pues es el juez de control, y lo que buscan precisamente es evitar que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, esta tesis sí la podemos utilizar en nuestro favor, porque si el Ministerio Público incurrió en ciertas omisiones, es decir, no me justificó con datos de prueba idóneos y pertinentes la necesidad de la cautela, y el juez de control, no obstante de ello, obsequia el orden de aprehensión, sí puedo decir que omitió, el juez de control al momento de obsequiar omitió observar las reglas que prevé el 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque lejos de obsequiar la orden de aprehensión en contra de mi representado, debió prevenirlo, ¿verdad?, para que subsanara las posibles irregularidades, y no obsequiar la orden de aprehensión de manera arbitraria, sin observar las reglas que al efecto refieren el 141 en relación al 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero la que más me interesa en relación a esta cuestión que estamos mencionando del principio de contradicción es la siguiente.
Esta es una tesis aislada, emana de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lleva por número de registro digital el 2022-962 y lleva por rubro el siguiente: Sistema procesal penal acusatorio y oral, consecuencias de la infracción a la prohibición a la persona juzgadora prevista en el artículo 20 apartado A, fracción sexta de la Constitución General, de sostener entrevistas con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra en juicios bajo su conocimiento y excepciones a la misma. Entonces, así como hay una prohibición para que el juez lleve a cabo diligencias o audiencias sin que estén presentes las dos partes, me está diciendo que hay excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Vamos a ver cómo comienza aquí el conflicto para que resuelva la corte si se violenta o no este derecho de contradicción. Dice lo siguiente: hechos. En la audiencia de juicio oral, el tribunal tomó un receso a fin de que dos de las juzgadoras que lo integraban se entrevistaran con una niña en su calidad de víctima, para poder constatar su estado emocional y la viabilidad de que emitiera su declaración. Seguido el proceso, el imputado fue sentenciado bajo el sistema penal acusatorio. Al fallarse el juicio, el proceso, el imputado fue sentenciado. Al fallarse el juicio de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo que no existió una violación a la fracción sexta del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal, pues en su interpretación, cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, el tribunal debe sostener un encuentro privado y anterior a la comparecencia, por lo que el encuentro entre el tribunal y la niña fue exclusivamente para conocer su estado emocional y la factibilidad para que emitiera su declaración, lo que no viola el principio de imparcialidad y contradicción. Luego dice criterio jurídico. Esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la fracción sexta del apartado A del artículo 20 de la Constitución General prohíbe a la persona juzgadora en el sistema penal acusatorio tratar asuntos sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Es el denominado principio de contradicción, dice. De ahí que, de contravenirse dicha prohibición, se consideran violadas las leyes al procedimiento penal con trascendencia a las defensas del quejoso en términos del artículo 173, apartado B, fracción séptima de la Ley de Amparo, lo que amerita ordenar la reposición del procedimiento. Luego viene la justificación, dice: el legislador constitucional previó una regla tal que de ser infringida trae como consecuencia la pérdida de imparcialidad de los integrantes del tribunal, lo que amerita, según la Ley de Amparo, ordenar la reposición del procedimiento a estimarse que se violaron las leyes fundamentales con trascendencia a las defensas del quejoso. También el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 482, fracción sexta, dispone como causa de reposición del procedimiento cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal de enjuiciamiento que no garantice su imparcialidad. Además, cuando la norma se refiere a la prohibición de tratar asuntos que estén sujetos a procesos, abarca tantos aspectos jurídicos que deberán resolverse en el caso, acreditación del delito y responsabilidad penal, como cualquier tipo de acercamiento para tratar aspectos fácticos o circunstancias con alguna de las partes procesales sin que se encuentre presente la otra, ya que dicho encuentro o comunicación pudiera sesgar el criterio del juzgado. Por último, la norma constitucional dispone que esta regla será aplicable salvo las excepciones que establece la Constitución.
Y si bien el texto constitucional, en el texto constitucional no se advierte ninguna excepción formulada de manera expresa, de los trabajos legislativos se hace patente la intención del legislador de que las excepciones se refirieran a aquellas diligencias que solicita el Ministerio Público y que sean necesarias para garantizar la efectividad de la investigación. Así, a partir de la naturaleza de las figuras jurídicas reconocidas en la Constitución General dentro del sistema penal acusatorio, se puede concluir que se refieren a aquellos supuestos de solicitud de orden de aprehensión, cateo, arraigo, intervención de comunicaciones privadas y geolocalización, dada la secrecía de que esas actuaciones requieren supuestos que son desarrollados de manera más amplia en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que como regla general el Código dispone que los actos procedimentales se desarrollarán mediante audiencias que se realizarán con la presencia de quienes integren el órgano jurisdiccional y de las partes que intervienen en el proceso, salvo disposición en contrario. Como excepción a esta regla se encuentran las solicitudes de orden de